Y me están viendo también. Ya. Entonces, vamos a continuar con las clases. Siempre recordándote, la delegada, tienes que grabar y no sé, todas las clases, todas las actividades que estamos haciendo, ¿eh? Sí, doctor, no se preocupe. Ya, y también, no sé, subirlo, no sé, vamos a ver eso también. Vamos a ver, entonces, ya hemos terminado ya la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Correcto. Bien, vamos a entonces entrar a un tema que buenamente ustedes de alguna forma han visto pacientes, han leído, han escuchado hablar sobre esta patología, que es el lupus eritematoso sistémico. A nosotros nos concierne precisamente hablar sobre cómo esta enfermedad va a afectar el riñón, ¿no? Y cuando afecta el riñón, secundariamente se llama nefritis o nefropatía lúpica, ¿ya? Como puede afectar también a otros órganos, ¿no? Como es no solamente el riñón, sino puede afectar el corazón, puede afectar los pulmones, puede afectar el cerebro. En fin, esta es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad con afectación sistémica, de tal manera entonces no hay ningún órgano que se va a salvar, digamos, de los embates de esta enfermedad. Entonces, repito, lo que nos concierne a nosotros es hablar sobre la complicación de esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico a nivel renal. A ver, siguiente. Muy bien, entonces esta enfermedad es una enfermedad producida por una alteración de los mecanismos de tolerancia inmunológica. No es que no nos interese, sino no compete estar revisando, digamos, la etiología, qué factores, qué hipótesis se plantean para explicar esta enfermedad. Sin embargo, a lo que nos interesa es de que definitivamente esta es una enfermedad inmunológica y, como les digo, acá la alteración estaría en los mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿no? Y que puede afectar el órgano o todos los órganos, inclusive el riñón. Siguiente. Existen muchas formas de hacer diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, esta es una clasificación o digamos, en realidad no es, digamos, criterios para hacer diagnóstico de lupus, sino son criterios de clasificación, de tamizaje en poblaciones grandes, ¿no? Y clásicamente se ha hablado hasta de 11 parámetros, de 11 alteraciones que uno puede reconocer el lupus eritematoso sistémico. Ahora se habla incluso de hasta de 17 alteraciones para clasificar esta enfermedad según la Asociación Reumatológica Americana. Lo que nos concierne a nosotros, repito, entonces, además del eritema malar, el eritema discoide, que son criterios digamos, de esta enfermedad, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, ¿no? La serositis o poliserositis, y ahí viene lo que nos interesa, los trastornos renales, hay trastornos de tipo neurológico, trastornos hematológicos, trastornos inmunológicos, en el cual vamos a ver el anti-DNA nativo, por ejemplo, positivo, ¿no? Y los anticuerpos antinucleares. Estos son los criterios, entonces, para poder clasificar esta enfermedad. Y dentro de lo que nos concierne a nosotros, tenemos que ver los trastornos renales. Y básicamente acá vamos a ver un sedimento urinario anormal, vamos a ver una proteinuria, ¿no?, patológica persistente, y valores elevados probablemente de creatinina, dependiendo del tipo de nefropatía lúpica que estamos, ¿no? O sea, si hablamos de valores elevados de creatinina, estamos hablando de alteración de la función renal, ¿ya? Entonces, el siguiente.
Muy bien, entonces dentro de esto, repito, la alteración a nivel histológico renal se va a dar casi en todos los pacientes. Por eso siempre decimos, paciente lúpico, paciente que de alguna forma ya hay una alteración a nivel renal, ¿no? Ahora, desde el punto de vista clínico, acá sí tenemos que decir que la alteración está en un 40 a un 75%, ¿ya? Entre un 40 a un 75%. ¿Ya? Eso es clínico, o sea, la sintomatología. En cambio, repito, ¿no? A nivel histológico sí hay una alteración ya apenas esta enfermedad inicia. Y esto es exactamente igual lo que pasa con la nefropatía diabética. Paciente diabético, paciente que de alguna forma ya está alterado, ¿no? Histológicamente hablando. Pero cuando decimos compromiso clínico, más nos referimos a la sintomatología. Entonces, la sintomatología se va a dar en un 40-75%, pero desde el punto de vista histológico, no casi en todos los pacientes vamos a encontrar. Estoy repitiendo esto, si no lo tienen claro, no sé, pueden hacer preguntas, ¿no? Entonces, la alteración histológica va desde lesión de la pared capilar, ¿no? Desde lesión o alteración o proliferación a nivel del mesangio y pues obviamente el compromiso va a ser focal o puede ser difusa, ¿no? En esta enfermedad. Siguiente. Muy bien, entonces si hablamos ya específicamente de compromiso renal, vamos a encontrar entonces pacientes que van a presentar hematuria persistente, ¿no? Como ya sabemos, la hematuria tiene que tener las características, obviamente, de ser una hematuria de origen glomerular, ¿no? Con más de 4 eritrocitos o hematíes por campo en la orina. Hasta 3 es normal, ¿no? Más de 4 ya tenemos. Entonces, obviamente, esta eritrocituria o hematuria tiene que ir acompañado de disformismo de los mismos. Repito, alteración de la morfología de los hematíes, ¿no? Y ya sabemos, se alteran y toman pues diferentes formas, ¿no? En forma de acordeón, crenados, ¿no? O esquistocitos, acantocitos. Lo cierto es de que se altera la morfología, ¿no? La forma de estos. Que dicho sea de paso, recordarles, ¿no? Los hematíes en la orina no tienen esa forma bicóncava que está en la sangre, ¿eh? Cuidado. A nivel de la orina la forma que toma son en forma redonda, ¿no es cierto? Un poco digamos, hundida, ¿no? Pero es redonda, no es bicóncava como en la sangre, es hematíes. Y estos se pueden deformar, como ya hemos explicado en algún momento, ¿no? En crenocitos, esquistocitos, y además se puede acompañar, ¿no? De la presencia de cilindros, en este caso más de cilindros hemáticos. Por otro lado, también vamos a tener la albuminuria, ¿no? Y proteinurias que pueden ir rangos pues, leves hasta rangos muy, muy severos, ¿no? Además de tener otras alteraciones como los cuerpos ovales grasos, cilindros granulosos, hialinos, eritrocitarios en la siguiente. En cuanto a la epidemiología, fíjense, va a variar entre 30 y 65% en las diferentes series, ¿no? En realidad, como les había mencionado, esta es una enfermedad sistémica de presentación universal, ¿no? O sea, pero de todas maneras se dan en algunas regiones del mundo mucho más que otras, en algunas razas, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más, por ejemplo, en la raza mestiza, ¿no? En la raza negra se encuentra mucho más, ¿no? Y esto va, como dice, difiere según los grupos de edad y el curso de la enfermedad, ¿no? Es más frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Y sobre todo en mujeres, ¿no? Entre los 10 y 30 años. Por eso es que siempre decimos
que cuando estamos frente a una glomerulopatía, ¿no? O sus formas de presentación con proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, nefrítico, de todas maneras nosotros deberíamos también hacer diagnóstico diferencial con lupus eritematoso sistémico, más aún si se trata de una mujer, ¿no? Más raramente se presentan en mayores de 50 años, pero se pueden presentar en edades extremas, niños, se pueden presentar en ancianos, en adultos mayores, ¿no? Y es más frecuente en mestizos y afro-latinoamericanos que en blancos, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Nosotros vemos mucho lupus, ¿no? Y es más frecuente en mujeres que en varones. La relación es 9-1, ¿no? O sea, por cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 es varón. Siguiente. Muy bien, entonces el 38% total de pacientes con lupus presentan nefropatía lúpica, pero desde el punto de vista clínico, ¿no? Pero estamos diciendo que casi en el 100% ya hay alteración histológica. Hay acumulación de complejos inmunológicos en el glomérulo. Cuando existe afectación renal, el pronóstico de severidad del lupus va a ser, digamos, el que comanda, digamos, el pronóstico de ese paciente, ¿no? En otras palabras, cuando ya hay una alteración renal, y peor si es con insuficiencia renal, prácticamente el pronóstico, digamos, va a ser mucho más sombrío, ¿no? El riesgo es mayor en mujeres, como habíamos mencionado, ¿no? Y entre africanos, latinos y asiáticos, ¿no? El 50% de pacientes con nefropatía lúpica evolucionan en enfermedad renal crónica, o sea, no todos tampoco hacen enfermedad renal crónica. La mitad de los pacientes van a evolucionar a la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Pásalo esta. Siguiente. Muy bien, entonces, dentro de lo que es la lesión glomerular, ¿no? Ya hablando específicamente del glomérulo, hay un patrón epitelial, hay un patrón mesangial, hay un patrón endotelial. O sea, prácticamente la afectación va a ser de toda la pared del capilar y también del mesangio, ¿no? Siguiente. Dentro de la clasificación de la nefritis lúpica, tenemos diferentes formas de clasificación y algunas organizaciones o instituciones del mundo, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud lo da, ¿no? Según la OMC, la nefropatía lúpica lo clasifica en 6 tipos, ¿no? El tipo o clase 1, prácticamente que viene a ser la glomerulonefritis con cambios mínimos, ¿no? Ahí están las características. La clase 2 ya es una glomerulonefritis mesangial, ¿no? Mesangial pura, entonces se habla de una mesangiopatía. La clase 3 es una glomerulonefritis focal y segmentaria, que está asociada con alteraciones mesangiales leves o moderadas, ¿no? Bueno, ya que hay una serie de variaciones que se van a dar, ¿no? Con lesiones necrotizantes activas, ¿no? Con lesiones activas y esclerosantes, con lesiones esclerosantes propiamente, ¿no? La clase 4, que dicho sea de paso, es la mayor presentación, ¿no? Estamos hablando más o menos de un 45%. O sea, de todos los pacientes que hacen nefropatía lúpica, mayoritariamente casi la mitad, vamos a decir, ¿no? Hacen la de tipo 4, ¿ya? Que es la glomerulonefritis difusa, proliferativa. Esta difusa incluye la proliferación mesangial, que es severa, una mesangio capilar o endocapilar, en fin, con depósitos subendoteliales extensos. En buena cuenta, es una glomerulonefritis de tipo membrano proliferativo. Y acá también hay varias características anatomopatológicas, ¿no? Hay sin lesiones segmentarias, con lesiones necrotizantes activas, con lesiones activas y esclerosantes, con lesiones esclerosantes, ¿no? En la clase 5 tenemos la glomerulonefritis membranosa difusa, ¿no? La tipo 5. Y acá también, ¿no? Tenemos la membranosa pura, asociada con lesiones de tipo 2, con lesiones de tipo 3, en fin, combinaciones, ¿no? Lo cierto es de que cada clase tiene su característica, ¿no? Y la clase 6 tenemos la glomerulonefritis esclerosante avanzada, ¿no? Mira, fíjense, si nosotros un poquito recordamos de todo lo que hemos revisado, las glomerulopatías, prácticamente los 6 están acá.
La clase 1 vendría a ser, ¿no?, la glomerulonefritis con cambios mínimos, ¿se acuerdan? La clase 2 vendría a ser la glomerulonefritis mesangial, ¿se acuerdan? La mesangiopatía primaria. La clase 3 vendría a ser la GEPS, glomerulosclerosis focal segmental, ¿se acuerdan? Pero acá la característica es de tipo inflamatorio, todo. Acá no es como la primaria, que es esclerosante focal segmentaria. Acá es glomerulonefritis, itis, inflamación focal segmentaria, ¿no? Ese vendría a ser el equivalente de la GEPS. La tipo 4 vendría a ser la equivalente de la membrana proliferativa, fíjense, la membrana, ¿se acuerdan?, ¿no?, que es una alteración difusa, proliferativa. La tipo 5 es la membranosa, ¿no? O sea, es lo que también hemos revisado, ¿no? Membranosa primaria, ¿se acuerdan?, que se caracteriza por alteración de la membrana basal. En esta clasificación vendría a ser el tipo 5. En la tipo 6 ya es la esclerosante avanzada, ya, que corresponde a la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Ok, el siguiente. Sin embargo, existe esta clasificación que a nosotros los nefrólogos más nos gusta, ¿no? Había cuenta de que es mucho más, es mucho más descriptivo, más amplio, digamos, cada uno de ellos, ¿no? Si ustedes revisan, exactamente es la misma clasificación de la Organización Mundial de Salud que acabamos de revisar. Esta clasificación lo preconiza la Sociedad Internacional de Nefrología en asociación, ¿no?, con la Sociedad Internacional de Patología Renal. Por eso es mucho más completo, mucho más descriptivo cada una de las clasificaciones. Pero es lo mismo. La clase 1 viene a ser la de cambios mínimos. La clase 2 es la mesangial, pero con sus variaciones histopatológicas mucho más descritas, ¿no? Mira, la clase 3, por ejemplo, tenemos la clase 3A, por ejemplo, que habla más de actividad. La clase 3AC, que actividad con cronicidad. Y la clase 3C, que es básicamente más es cronicidad, ¿no? La clase 3, que es la nefritis lúpica focal, ¿no? La focal segmentaria, ¿se acuerdan? Siguiente, la tipo 4 es exactamente lo mismo. Es la mayor, 45% de presentación, casi la mitad. Es la nefritis lúpica ya difusa. La anterior es focal, ¿no? Esta es la difusa, ¿no? Es mucho más descrito, ¿no? Fíjense, además tienen los subtipos, ¿no? ESG, en fin, todo esto en realidad habla de actividad, habla de cronicidad, etcétera, que como les digo, bueno, claro, obviamente lo hacen pues conjuntamente con la Sociedad Internacional de Patología Renal, y es mucho más. Por eso les decía, esta clasificación lo aplicamos nosotros los nefrólogos, nos gusta mucho más descriptivo, mucho más amplio, que te va a permitir hacer una decisión terapéutica y tener pues también un pronóstico bastante claro de los pacientes, ¿no? El tipo 5 igualito, es la nefritis lúpica membranosa, y el 6 vendría a ser la esclerosante avanzada o insuficiencia ya renal crónica. Entonces, tenemos dos tipos de clasificación, pero esta segunda es la que más se aplica para evaluar a estos pacientes. Siguiente. Entonces, acá viene siempre el dilema que nosotros tenemos, ¿no? La biopsia renal se hace a todos los pacientes. Si no es así, ¿y a quiénes se les hace? Entonces, acá tenemos justamente en relación a eso, que empieza con esta premisa, ¿no?, de que no todos los pacientes con lupus requieren de biopsia renal. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes deberían hacerse? ¿No? Acá está, mira, tenemos cuando el paciente incrementa la creatinina sin otra causa aparente, ¿no? O sea, que no haya pues sepsis u otras cosas que me pueden hablar de que por qué se está elevando la creatinina. Ustedes saben que la creatinina es un marcador de función renal. O sea, si la función renal empieza a alterarse en un paciente lúpico, esa es indicación para ser. Pero el nivel de evidencia es de tipo C. O sea, no es fuerte, digamos, ¿no? Por consiguiente, no la recomendación no va a ser fuerte, pero sí es una guía. Esos pacientes hay que biopsiarlo. Igual pasa con la proteinuria. Un paciente que tiene proteinuria es lúpico, pero tiene proteinuria más de 1 gramo. Algunos indican
diagnostican, como yo, por ejemplo, cuando no necesariamente tengan más de 1 gramo, ¿no? Más de medio gramo, o sea, de 500 miligramos para arriba. En orina de 24 horas ya sería indicación para hacer biopsia renal. Y lo otro es que tenga hematuria, ¿no? O que haya una combinación de los siguientes hallazgos en 2 muestras consecutivas y descartando otras causas que lo expliquen, ¿no? La proteinuria es mayor de 0.5 gramos en 24 horas más una hematuria. O sea, definitivamente estos pacientes van a ser indicados para poderles hacer biopsia renal. O que haya proteinuria más de 0.5 gramos más cilindros celulares. Siguiente. Como están viendo, el nivel de evidencia son de tipo C, ¿no? Claro, nadie va a decir, pues exactamente debe ser con estos criterios para hacer biopsia renal, no. En general, entonces, pacientes que tienen lupus, más de 500 miligramos de proteinuria en orina 24 horas, con hematuria o alteración de la función renal, debemos hacer biopsia renal. Estas son las características histopatológicas, ¿no? Visto con los 3 tipos de microscopio que siempre les digo, les insisto y les recuerdo, ¿no? Que siempre deben estudiarse una pieza anatómica renal con los 3 tipos de microscopio. La microscopía óptica, ¿no? Acá se utiliza la hematoxilina, eosina, la metanemina, plata, o el tricomino, ¿no? Como reactivos para ver a la microscopía óptica. A la inmunofluorescencia igualmente, ¿no? Tenemos que hacer la evaluación y acá tenemos que evaluar si hay depósitos de inmunoglobulina M, G, A, o complementos, ¿no? C3, C4, C1Q, CH50, etc., ¿no? Y la microscopía electrónica para ver depósitos inmunocomplejos, ¿no? De la clase 1 o de 2. Siguiente. Muy bien, si nosotros ya empezamos a desglosar un poquito cada una de la clasificación histológica, vamos a ver que la clase 1 corresponde pues a la nefritis lúpica de tipo mesangial, o cambios mínimos, pero mínimo, ¿no? Acá prácticamente los glomérulos están normales, ¿no? En la microscopía electrónica se evidencian cambios mínimos por inmunofluorescencia, los depósitos inmunológicos están limitados más al mesangio con ligera proliferación, no presenta manifestaciones clínicas, ¿no? No hay tampoco manifestación, no hay alteración de la función renal, ¿no? Siguiente. El tipo 2 es ya la mesangial proliferativa, ¿no? Acá sí vamos a encontrar hipercelularidad mesangial con expansión de la misma, depósitos inmunológicos mesangiales por inmunofluorescencia. Clínicamente se puede presentar hematuria y proteinuria, pero sin llegar al síndrome nefrótico, ¿no es cierto?, ni alteración funcional renal, ¿no? ¿Se acuerdan pues de la primaria, la mesangiopatía o la glomerulonefritis mesangial? Habíamos dicho la característica mayor de estos pacientes de que haya proteinuria y hematuria, pero sin que sean severas, ¿no? Son leves, por eso que muchas veces cursan asintomáticos, exactamente pasa ¿no? Acá, ¿no? Por eso es la tipo 2. Ahora, si se encuentra proteinuria en rango nefrótico, significa que existe lesión ya a nivel de los podocitos, ¿no? O sea, esta 2 puede tener un rango nefrótico, ¿no? Entonces acá sí ya hablamos de una podocitopatía. Y acá sí definitivamente requiere ya tratamiento, ¿no? El tipo 1 no. Tipo siguiente. Siguiente. Entonces, esta es la glomerulonefritis. Perdón, esta es la siguiente. La tipo 3, entonces, estamos hablando de una nefritis lúpica focal, que vendría a ser el equivalente a la GEPS, de la primaria, ¿no? Focal segmentaria, ¿se acuerdan? Acá, cuando hablamos de la tipo 3, o sea, de la focal, porque ya sabemos que la focal no afecta a todo, sino focalmente, pues sectorialmente, vamos a decir, que el tipo 4 sí es difusa, total, ¿no? Entonces acá estamos hablando de una afectación de menos del 50% de los glomérulos, se evidencia depósitos inmunológicos significativos subendoteliales y mesangiales. Hay lesiones activas, acá hay hipercelularidad mesangial y proliferación con necrosis, asas de alambre y trombos hialinos, ¿no? Hay lesiones crónicas, ¿no? En forma global y segmentaria, y casi todos los pacientes presentarán hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal. O sea, acá ya podríamos tener ya pacientes con síndrome nefrótico y alteración de la función renal. Definitivamente y obviamente necesitaría tratamiento. Siguiente.
Acá tenemos la tipo 4, fíjense, la nefritis lúpica difusa, o sea, acá sí la afectación ya no va a ser menos del 50, sino más del 50%, ¿no? Entonces, evidencia ya de depósitos inmunológicos significativos, sufren endoteliales y mesangiales, hay lesiones activas como hipercelularidad mesangial y proliferación capilar, necrosis de asas de alambre y trombos dialinos, son característicos de la lesión de las nefritis, ¿no? También va a haber lesiones crónicas con glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Entonces, casi todos los pacientes presentarán hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, disfunción, o sea, ya hay alteración de la función renal, puede haber síndrome nefrítico, en fin, ¿no? O sea, esta membrana proliferativa puede ya presentar todo esto, ¿no? Y obviamente requiere tratamiento. Siguiente. La membranosa, fíjense, es un engrosamiento de la membrana basal, ya sabemos, evidencia de depósitos inmunológicos epiteliales por inmunofluorescencia, y si se acompaña de hipercelularidad capilar o depósitos inmunológicos subendoteliales, se agregan las clases 3 o 4, ¿no? En este caso. El hallazgo clínico más habitual es la proteinuria de rango nefrótico. ¿No se acuerdan? La primaria igual, ¿no? Son proteinurias muy, muy severas, ¿no? ¿Puede existir hematuria? Sí, puede haber. También puede haber alteración de la función, ¿no? También. Si la proteína es más alta, el riesgo de llegar a la insuficiencia renal crónica es mayor, rápido, ¿no? Entonces, los pacientes con patrones mixtos, o sea, de tipo 3 o 4 o 5, tienen peor pronóstico, ¿no? El tratamiento solo está indicado si la proteína es de rango nefrótico, ¿ya? Esta es entonces la de tipo 5. Siguiente. Y la tipo 6 ya, prácticamente acá ya hay 90% de esclerosis glomerular. Prácticamente todos los glomérulos ya están esclerosados, ¿no? Globalmente. Va a haber atrofia tubular, fibrosis, no hay signos de actividad inmunológica. El tratamiento es el mismo que para la enfermedad renal crónica, o sea, ya probablemente la función renal está muy alterada y entonces estos pacientes van a requerir ya tratamientos de diálisis, ¿no? Disminución severa de la función renal, obviamente con proteinuria, hematuria, y ya pues pacientes que necesitan diálisis, seguramente con una depuración de creatinina o función renal por debajo del 15%, ¿no? Ok, siguiente. Entonces, eso es lo que, ¿no? Prácticamente, si nosotros hacemos analogía con las glomerulopatías primarias, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que hemos estudiado ya, la de cambios mínimos, mesangial, que sería el 2, focal segmental sería el 3, membrana proliferativa sería el 4, la membranosa sería el 5, y la 6 sería ya pues cuando ya hay insuficiencia renal crónica, cuando hay esclerosis global, más del 90% de los glomérulos. Muy bien, acá están los porcentajes de la presentación, fíjense, ¿no? En el tipo 1, en la clase 1, estamos hablando hasta de un 4%, el tipo 2 entre 20 a 22%, el tipo 3 en 25 a 35%, el tipo 4, 27 a 37 es una estadística un poquito menor de lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero en nuestro medio, por lo menos, llegamos hasta 45% al tipo 4, ¿eh? ¿Ya? El tipo 5 está en 13 a 15% y el 6 es 0.7%. O sea, mayormente la tipo 4 o clase 4 es el de que se presenta con mayor frecuencia. En nuestro medio, repito, nosotros tenemos muchos estudios hechos en el Perú, ¿no? En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad de nefropatía lúpica y que hemos visto que el tipo 4 es mucho mayor, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Fíjense, ¿cómo se manifiesta una nefropatía lúpica? La proteinuria en el 100% de los pacientes. Fíjense, o sea, paciente lúpico o con nefropatía lúpica sinónimo de proteinuria, ¿no? Síndrome nefrótico en un 29 a 65%, cilindros granulares vamos a encontrar en 30%, los cilindros eritrocitarios en un 10%, la hematuria microscópica en un 80%, la hematuria microscópica, macroscópica en 1 a 2%, la función renal disminuye, si hay alteración de la función renal un 40 a 80%, la disminución rápida de la función renal un 30%, la disminución aguda de la función renal en 1 a 2%, hipertensión arterial, fíjense, un 15 a 50%.
¿no? Hipercalemias en 15% y anormalidades tubulares 60-80%. Seguramente vamos a encontrar la presencia de glucosa, de bicarbonato, en fin, electrolitos en la orina, cuando hay alteración tipo tubular. Como verán, entonces, fíjense, la gama de alteraciones renales es bastante variable, ¿no? Siguiente. Ahora, nosotros podríamos más o menos hacer una correlación, digamos, desde el punto de vista de la clasificación y la alteración de los diferentes tipos de glomerulopatías, sí. En el tipo 2, en el tipo 1 prácticamente no hay síntomas, no hay proteinuria, no hay hematuria, ¿no? El tema está a partir de la clase 2, cuando es mesangial. Acá se va a manifestar más por una hematuria, ¿no? Una cruz. En el tipo 3 y 4, que son las proliferativas, la 3 se acuerdan que es focal y la 4 es difusa, entonces, y son ambas proliferativas, ¿no? Vamos a encontrar hematuria 2 cruces, proteinuria 2 cruces, insuficiencia renal también ya podríamos encontrar acá, sobre todo en el 4, ¿no? En el tipo 5, que es membranoso, vamos a encontrar obviamente más proteinuria, ¿se acuerdan? Porque va más con síndrome nefrótico y muchas veces muy severos, ¿no? Y el tipo 6, que es ya de esclerosis con más del 90% de los glómerulos afectados, vamos a encontrar proteinuria 1 o 2 cruces y insuficiencia renal, sí, definitivamente acá es mucho mayor, ¿no? Por eso, o sea, la significación de cruces, 1, 2, 3, es la severidad, ¿no? Entonces, de hecho, que acá definitivamente estamos frente a un paciente con una severa alteración de la función renal. Siguiente. Muy bien, fíjense, acá tenemos todos los patrones serológicos del lupus eritematoso sistémico. Los días revisamos un poco con un grupo de alumnos que están haciendo la rotación y habíamos visto cuáles son las bondades. ¿Para qué nos serviría cada uno de estos parámetros inmunológicos del lupus y cuánto nos sirve, ¿no? Habíamos revisado cuál es la sensibilidad, la especificidad, ¿no? En fin, el valor predictivo, positivo, negativo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, fíjense, y su interpretación, obviamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente lúpico y está con descenso del C3, o sea, complemento 3, complemento 4, con bajo del CH50, la incidencia es muy variable, ¿no? O sea, no es patognomónico, ¿no? De lupus, pero sí me está hablando de actividad. O sea, ustedes dicen que si está disminuido, de hecho que hay una actividad, o sea, la enfermedad está activa, ¿no? O sea, está en pleno incendio, vamos a decir, ¿no? El anticuerpo antinuclear es más del 95%. Ahora, si son negativos, el diagnóstico es improbable el lupus. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es la sensibilidad, especialidad? Perfectamente los alumnos que han estado en esta revisión lo están entendiendo, ¿no? Y ustedes también seguramente, ¿no? Un paciente con clínica de lupus y tenga ANA, definitivamente la sensibilidad y la especificidad sobre todo va a ser muy alta, ¿no? Ahora, el anticuerpo anti-DNA nativo, fíjense, la incidencia es en un 75%. ¿Qué me indica? Actividad, ¿no? Y la especificidad para diagnosticar lupus. La antihistona 70, más frecuente en el lupus inducido por fármacos, ¿no? Que también hay lupus por fármacos. El anti-SM25 específico del lupus, ¿no? El anti-RNP 25/7 también positivo en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, o sea, la esclerodermia no es propio, pues, ¿no? Del lupus. El anti-RO, el SSA y el anti-LA también, ¿no? Te habla. El anti-RO, por ejemplo, con déficit de C2, nos permite diagnosticar el lupus neonatal, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de Sjögren también, o sea, no es específico. Y el anti-LA para el lupus neonatal y el síndrome de Sjögren. Siguiente. Muy bien, entonces podríamos hacer una correlación anatomopatológica, o sea, yo podría, sin tener resultado de la biopsia,
hacer una aproximación diagnóstica en qué clase de lupus o nefropatía lúpica estaríamos, sí es posible. Fíjense, en la clase 1, que es la nefritis lúpica mesangial mínima, o sea, es el equivalente a cambios mínimos, la creatinina está normal, o sea, el riñón está funcionando al 100%. Y cuando hacemos un análisis de la orina, no hay alteraciones. Casualmente podría haber algunas cositas, un poco de proteinuria, pero insignificante, ¿no? Y si se cambios mínimos. Por eso que en esta habíamos mencionado que no requiere tratamiento. Pero fíjense en el tipo 2. O sea, fíjense, estamos en una correlación. ¿Qué cosa es lo que presenta? O sea, ¿cómo yo podría aproximarme para decir, oye, estoy frente a una clase 2 de nefropatía lúpica? Ustedes saben que la clase 2 es la nefropatía lúpica proliferativa mesangial. Acá sí hay una proliferación, en el anterior es mínimo, acá sí. La creatinina está normal, o sea, la función renal está normal. Puede haber ya microhematuria o proteinuria, pero no nefrótica. Puede llegar a 1 gramo, hasta 2 gramos tal vez, pero no llega a ser negro. Si aparece síndrome nefrótico, hay que descartar ya una podocitopatía. Eso sí, ¿no? Cuando es tipo 2. Cuando es tipo 3, cuando es nefritis, que corresponde a la nefritis lúpica focal, acá sí hay ya proteinuria, hematuria. En ocasiones hay síndrome nefrótico, hipertensión, aumento de creatinina sérica. Puede haber ya. La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos afectados, ¿no? Puede evolucionar hacia la clase 4. En la nefritis lúpica difusa, bueno, el tipo 4, acá ya es la forma más frecuentemente en las biopsias, habíamos mencionado. Acá vamos a encontrar hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, también hipertensión arterial, ya hay insuficiencia renal también, ¿no? Entonces, hay hipocomplementemia, puede evolucionar hacia la insuficiencia renal. En la tipo 5, obviamente, lo más característico va a ser la proteinuria de rango nefrótico, ¿no? Puede estar ya la función renal inclusive alterada o normal con hipertensión y también microhematuria, ¿no? Entonces, sí es posible decir, por ejemplo, para mí, mira, no hemos hecho la biopsia renal, pero sin embargo, bueno, tiene proteinuria de rango nefrótico severo, ¿no? Hay alteración de la función renal y clínicamente corresponde. Además de que la tipo 4 es la más frecuente, bueno, para mí es una nefropatía lúpica tipo 4. Podría ser, ¿no? O puedes decir, tal vez hay hematuria, proteinuria, rango nefrótico, pero la función renal todavía se mantiene, puede ser una focal, ¿no? Oye, su proteinuria llega a 1 gramo nomás, y hay hematuria, sí, pero 20 por campo, hay cilindros, sí. La función renal normal, hoy puede ser una tipo 2, proliferativa mesangial, sí se puede. Sí se puede. La tipo 5, por ejemplo, si me dices, oye, su proteinuria es bárbaro, ¿no? La función renal está, bueno, de alguna forma conservada o pocamente alterada, puede ser una 5, ¿no? Pero si tienes un paciente con una depuración menos del 15% y es lúpico y está haciendo ya síndrome urémico, definitivamente estamos en el tipo 6, ¿ya? Entonces sí se puede hacer una correlación clínico-patológica. O sea, yo puedo decir, esta clínica corresponde a la clase 3, a la clase 4, a la clase 5, a la clase 2, ¿no? Siguiente. Nosotros tenemos los índices de actividad y de cronicidad. O sea, cuando decimos que el paciente lúpico está haciendo actividad renal o está activo, ¿no? Muchas veces el paciente ya diagnosticado recibe tratamiento, se apaga el incendio, el paciente está estable, está inactivo, está dormido, vamos a decir, su enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque está recibiendo tratamiento y está estable, ¿no? Pero de pronto se incendia nuevamente, se prende el fuego nuevamente y tenemos que hablar de actividad, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Y también, cuando decimos que ya el paciente tiene pues criterios de cronicidad, ¿no? Entonces, fíjese, a nivel glomerular, ¿qué vamos a encontrar como criterios de actividad? Proliferación celular, necrosis fibrinoide, cariorexis,
¿no? O sea, si el patólogo encuentra todo esto, medias lunas celulares, trombos hialinos, asas de alambre, infiltrado leucocitario, de hecho va a decir, el paciente tiene actividad lúpica, ¿no? Y a nivel túbulo intersticial vamos a encontrar infiltrado de células mononucleares. Pero cuando decimos, ¿y cuáles son los criterios de cronicidad? Cuando ya un riñón está crónico, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? A nivel glomerular vamos a encontrar esclerosis glomerular, medias lunas fibrosas, y a nivel túbulo intersticial, fibrosis intersticial, atrofia tubular. Entonces, si tenemos eso, desde el punto de vista patológico, ya estamos hablando de cronicidad de la enfermedad, ¿no? Siguiente. Muy bien, en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento, fíjense en forma genérica, tratamiento 1, la clase 1 habíamos dicho que no requiere tratamiento, que vendría a ser cambios mínimos, ¿no? De lo que ya tanto estamos hablando y hablando y hablando. Tipo 2, el tratamiento puede ir con corticoides, solo si la proteinuria tiene más de 3 gramos. O sea, cuando ya está en rango nefrótico y hemos dicho que estaría haciendo una podocitopatía, ¿no? El tipo 3, definitivamente el tratamiento ya tiene que darse, ¿no? El tratamiento inicial se da con corticoides, con ciclofosfonamida o micofenidato mofetil, ¿no? En el tipo 4, que es la más frecuente, la terapia tiene que iniciarse con terapia de inducción, ¿no? Para disminuir rápidamente la inflamación y una terapia de mantenimiento, ¿no? De la enfermedad. O sea, yo le doy una terapia de inducción, ¿no? De inducción y luego tengo que hacer una terapia de mantenimiento. Y que dicho sea de paso, estos pacientes reciben pues tratamientos inmunosupresores de por vida. No es que el lupus se trate en 3 meses, 5 meses, ¿no? ¿Ya? El tipo 6, obviamente, ya acá hay que dar antiproteinúricos, antihipertensivos y que si es que, bueno, pues la función renal, de hecho, que está por debajo del 15%, necesitamos dializarlo. ¿Ya? Eso en forma general, ¿no? Siguiente. Entonces, para esto, mira, hay diferentes propuestas que se dan para el tratamiento, ¿no? Hay uno preconizado por los americanos, que es el NIH, NIH, y también los europeos, ¿no? Y lo llaman el Eurolupus. Y bueno, y el tratamiento con ciclofosfamida y el micofenolato de mofetil, que son las dos armas fundamentales para tratar el lupus, ¿no? Entonces, bueno, la ciclofosfamida, por ejemplo, para los americanos utiliza pues entre 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, intravenoso mensualmente por 6 meses, ¿no? Es un esquema de terapia que nosotros damos a nuestros pacientes durante 6 meses, la ciclofosfamida. Fíjense para los europeos, el Eurolupus, ¿qué plantea? Que debemos dar la ciclofosfamida, pero 500 miligramos, ni siquiera 1 gramo, ¿no? 500, pero cada 2 semanas, por 3 meses. O sea, lo acorta la mitad, ¿no? Entonces, usted pregunta, ¿y esto para qué clase, doctor, ya damos? Como hemos estado mencionando, ya para clase 3, dependiendo también de la subclasificación, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Nefrología, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, ya estos pacientes, cuando ya tienen actividad y tienen cronicidad, ¿no? Vamos a plantear. Y sobre todo cuando hay mucha actividad, ¿no? O sea, y ya la función renal se está alterando. Entonces, los europeos dicen, ¿para qué darle mensualmente todavía 6 meses? Sino cada 15 días, pero por 3 meses, un tratamiento más corto, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que preconiza la ciclofosfamida de acuerdo a los americanos y los europeos. Igualmente, el micofenolato ya es una alternativa muy, muy interesante en el tratamiento del lupus, ¿ya? Pacientes que tienen menos de 50 kilos, le damos 2 gramos de micofenolato mofetil. Y con mayor de 50 kilos, hasta 3 gramos por día, ¿no? Y esto por 6 meses. ¿No es cierto? Bueno, en fin, entonces, ese es el siguiente. Cuando nosotros estamos frente a pacientes de tipo 3, dependiendo, ¿no? El 3, por ejemplo,
A, C, por ejemplo, activo y crónico. Acá vamos allá y más todavía en el tipo 4, definitivamente vamos a plantear una fase de inducción del tratamiento y una fase de mantenimiento. Generalmente nosotros planteamos por 6 meses, ¿no? Como el esquema de los americanos. Entonces, ¿qué cosa damos? Damos los corticoides en forma de metilprednisolona y en forma de pulsos, 3 pulsos, ¿no? Uno diario, ¿no? Entre 250 a 1000 miligramos de metilprednisolona. ¿Correcto? Y eso es lo que damos. Y por otro lado, el cuarto pulso le damos la ciclofosfamida, ¿no? Y luego continuamos en bolos mensuales la ciclofosfamida, ¿no? Promedio 0,75 gramos por metro cuadrado. Eso por lo menos hacemos nosotros, ¿no? Como alternativas de tratamiento tenemos el micofenolato mofetil, ¿no? La terapia de mantenimiento mínimamente 1 año, ¿no? Hasta que remita. Y vamos a continuarlo con prednisona oral o la satioprina o micofenolato mofetil, ¿no? O bolos de ciclofosfamida trimestral. Entonces, usualmente nosotros planteamos el esquema de 6 meses, mensualmente la ciclofosfamida, ¿no? De 0,75 gramos metro cuadrado, hasta 6 meses. A partir del 6º mes podemos continuarle con tratamientos trimestrales, ¿no? Hasta completar el año, 1 año más, ¿no? Y luego podemos darle semestralmente. Eso va a depender de la evolución, de la forma como está yendo el paciente, ¿no? Siguiente. Acá tenemos algunas, digamos, la evaluación de las respuestas, ¿no? Hay pacientes que responden muy bien, algunos pacientes que responden parcialmente, ¿no? Y algunos pacientes que no van a responder, ¿no? Al tratamiento que nosotros estamos planteando como esquemas, ¿no? Entonces, la nefritis lúpica tiene un alto porcentaje de recidivas, ¿no? Vuelven a incendiarse nuevamente. El 40% de pacientes que logró respuesta completa recidivó a los 41 meses en promedio. Eso pasa, ¿no? O sea, estos pacientes, el fantasma de estos pacientes es que recidiva, ¿no? El 63% de los pacientes que logró respuesta parcial recidiva a los 11.5. Son estudios grandes que se hacen, ¿no? Siguiente. Entonces, también tenemos, pues, armas para poder afrontar esta situación, ¿no? Como verán, estos pacientes, lo más importante es hacerle un seguimiento terapéutico, obviamente con exámenes auxiliares que nos va a permitir. Y obviamente los indicadores o los parámetros que nos permite evaluar más la respuesta, esos son la proteinuria, el sedimento urinario y la función renal, ¿no? Entonces, en cada una de estas nosotros planteamos pues una serie de alternativas, ¿no? Como están acá, que lo pueden leerlo un poco más para poder entender de forma más global. Siguiente, en caso de recidivas. Obviamente hay otras terapias emergentes, ¿no? Actualmente. Algunos que ya se están utilizando, ¿no? Como las gamma globulinas intravenosas, la plasmaféresis es una alternativa muy, muy importante, ¿no? Pacientes que hacen cuadros muy severos, pacientes que hacen cuadros pues muy catastróficos a veces, ¿no? El anti-CD20, por ejemplo, el rituximab, es una buena alternativa para estos pacientes, ¿no? La tolerización de las células B, por ejemplo, en fin, los anticuerpos monoclonales contra el CD40, en fin, el abatacept, que es el CTLA4-1G, inhibidor del factor necrosis tumoral, el trasplante autólogo de células madre, ahora que está en boga esto, ¿no? Hematopoyética, inmunoablación. O sea, son alternativas de tratamiento, ¿no? La nefropatía lúpica. Siguiente. Creo que ahí acaba, ¿no?
Ok, muy bien. Entonces, ese es digamos, un resumen muy escueto de lo que significa la nefropatía lúpica. Repito, acá no hemos pretendido, tampoco lo hemos hecho, ¿no? Estudiar el lupus eritematoso sistémico, que este es un capítulo troncal importante en reumatología, ¿no? Lo que nos interesa es de cómo esta enfermedad afecta el riñón, ¿no? Así como la diabetes. El diabetes, pues, lo estudian los diabetólogos, pues, ¿no? O en todo caso los endocrinólogos. Pero acá, ¿qué nos interesa? La nefropatía diabética, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces eso es todo en relación a lo que es nefropatía lúpica. Repito, esta es una enfermedad que cada vez más estamos viendo. En algún momento, como les comentaba a vuestros compañeros que han hecho la rotación la anterior vez, hemos de 12 pacientes que manejamos promedio en nefrología, en algún momento hemos tenido hasta 4 pacientes lúpicos, ¿no? Dentro de ellos no se escapa los varones también, claro, la mayoría son damas, mujeres, jóvenes, ¿no? Pero hay también varones que entran pues a recibir sus pulsos que hemos estado mencionando mensualmente o son pacientes que ingresan porque se han descompensado, se han complicado con una infección, en fin, por una serie de motivos, pero llegamos a tener hasta un 30-40% de pacientes hospitalizados lúpicos. Por eso le digo yo, o sea, yo no concibo, o sea, no creería de que un alumno que está a estas alturas ya en clínicas no haya visto a una paciente o no se haya enfrentado a un paciente lúpico, ¿no? En sus prácticas que han tenido, ¿no? Pero, sin embargo, repito, para nosotros los nefrólogos es muy importante conocer estos pacientes, habida cuenta de que cada vez mucho más se están incrementando estos pacientes. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por esta vez, y bueno, vamos a continuar el día miércoles, ¿ya? Vamos a escuchar, creo que todos estamos preocupados por las cosas del ámbito político que está sucediendo. Nadie puede estar al margen de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Así que vamos a ir a escucharlos, pues, a ver esa polémica. No sé si habrá empezado ya. ¿Ya? ¿Algo quieren decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran manifestar? ¿Algún alumno? ¿La delegada? ¿Algo? No dicen nada, ya están creo ya en el... Doctor, una pregunta. Pregunta. ¿Cuál es más o menos un hallazgo patognomónico en la nefropatía lúpica? Desde el punto de vista histopatológico, preguntas. Claro, o sea, más que nada que sea patognomónico. O sea, que el paciente, digamos, puede ser que sí sea histológico. Claro, mira, justamente ahí cuando hablamos de criterios de actividad, creo que ahí lo resume muy bien, ¿no? Todas las formas que se encuentran en un paciente que tiene nefropatía lúpica. Claro, tu pregunta es muy importante porque como estamos acostumbrados a ver glomerulopatías primarias, focal, segmentaria, membranosa, membrano proliferativa, etcétera, ¿no? Y todo es enmarañado de alteraciones están dadas, ¿no? Pero, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia en un paciente lúpico? Justamente eso, no sé si lo puedes poner, ¿no? Las asas de alambre, por ejemplo, ¿no? O sea, definitivamente eso no lo vamos a encontrar en otra patología, mucho menos en cualquiera de las glomerulopatías primarias, ¿no? La cariorexis es otra alteración también histopatológica que los patólogos pues lo describen muy bien, ¿no? Luego la proliferación, que es una cosa pues digamos el común denominador, ¿eh? Porque por ejemplo, en las primarias que hemos dicho, ¿no? Hay enfermedades que son proliferativas y hay otras que no las son, o sea, tampoco no es que no las sean,
en su totalidad. Hay proliferación, pero insignificante, ¿no? Pero acá en la enfermedad lúpica todo es proliferación. Si hay una alteración a nivel de la pared capilar, es proliferativa, ¿no? A nivel del subepitelio, a nivel del endotelio, es proliferativa, ¿no? A nivel mesangial, toditas son proliferativas, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, muy, muy importante en lo que es nefritis lúpica, ¿no? Y bueno, y eso, y ahora, en lo que es criterios de cronicidad igualmente, ¿no? Eso sí creo que no habría mucha diferencia con las primarias, porque finalmente la esclerosis focal, segmentaria, la fibrosis tubular, la inflamación crónica, eso lo vamos a encontrar en todas, ¿no? Pero en todo caso, estas serían las características mayores. Por eso, muchas veces, cuando clínicamente nosotros tenemos un paciente lúpico y que no nos ayuda mucho la clínica, que no le encontramos la fotosensibilidad, la policerositis, la hematuria no es tan evidente, los crinocitos no nos dicen que más del 15%, y también los anticuerpos, o sea, esos inmunológicos, no es tan claro, porque pasa eso, ¿eh? A veces los resultados del anticuerpo anti-DNA es indeterminado o con cifras en el borderline o sencillamente no las hay, ¿no? Entonces viene el patólogo y te dice, no, pues definitivamente histopatológicamente es un lupus. Entonces sí, pues. Por eso es de que cuando nosotros hacemos diagnóstico de nefropatía lúpica, ¿no? Siempre nos decimos, a ver, clínicamente, ¿qué tiene para lupus? ¿No? Clínicamente, ¿qué tiene para nefropatía lúpica? Eso es un criterio clínico. Segundo, ¿qué cosa hay de laboratorio para lupus? ¿No es cierto? Y ustedes empiezan a lucurar, pero laboratorio, hematuria, hay proteinuria, es rango nefrótico, nefrítico. Doctor, hay consumo de complementos, C3, C4 está bajo. El anti-DNA nativo está alto, ¿no? O el anti-RO, anti-LA, o sea, ya eso. Esos son criterios laboratoriales. Y el criterio histopatológico. O sea, bajo esas tres formas, tres enfoques nosotros podríamos diagnosticar, porque muchas veces no es claro, ¿no? Ok. A ver, como dices, no entendí qué dices. No, doctor, es que no está entendiendo bien la explicación que acaba de dar y por eso, o sea, me confundo más. Entonces, mejor le preguntaría, ¿cuáles van a ser las de estas lesiones histopatológicas si estamos pensando que esta nefropatía lúpica está activa? Por eso, a ver, el cuadro, pon el cuadro de la diapositiva de criterios de actividad y cronicidad. Regrésalo, a ver. A ver, mientras va poniendo. Repito entonces, a ver, cuando hablamos de glomerulopatías, habíamos mencionado que existe una serie de alteraciones histopatológicas, tanto en la pared del glomérulo, o digo de la pared capilar, como del mesangio. ¿Ya? Dentro de esas alteraciones histopatológicas del glomérulo, estoy hablando, ¿no? Se van a caracterizar por proliferación, ¿no es cierto? Por esclerosis, ¿no? Por fibrosis, etc. No, adelántalo, ¿no? En todo caso, cuando revisamos todo este enmarañado, ¿no? Se va a encontrar, y eso nos va a permitir decir si es cambios mínimos, focal, segmentaria, membrana proliferativa, etc. Pero tu pregunta es, ¿qué nos haría la diferencia entre la alteración histopatológica de las glomerulopatías en general? Sigue pasando. Ya. No, ya los pasó, creo. No, sigue. Ahí está. No, los pasa. Siguiente creo que es.
criterios de actividad, lo has puesto, ya los he pasado, creo. Ya, no cambies. Ya, acá está. Entonces, esta hace la diferencia, ¿no? Esta hace la diferencia. A nivel glomerular, les había mencionado, ¿no? Hay proliferación celular. Es una característica, pues definitivamente acá ya no hay como las primarias que les había dicho. Unas son proliferativas, otras no. Toditas es proliferativa. ¿Dónde, doctor? A nivel del capilar mismo, en la pared y a nivel del mesónquio, ¿no? La necrosis fibrinoide, que es la cariorrexis, ¿no? Esa es una característica fundamental. Eso los patólogos pues lo describen muy bien, ¿no? Las medias lunas celulares, ¿no? ¿Se acuerdan la formación de semilunas que nosotros hablamos en forma macro, pero acá, ¿no? Encuentran medias lunas, pero a nivel celular. La forma, estamos diciendo, de las células. Luego los trombos hialinos, ¿no? Asas de alambre. Infiltrado leucocitario, ni hablar. Pero por lo menos yo, en toda mi experiencia que he visto, el otro día hemos estado en un conversatorio con los patólogos, las asas de alambre y este infiltrado ya te hace diagnóstico. Asas de alambre, así se ve, exactamente así como que estaría viéndose la forma de un alambre, ¿no? Eso te hace la diferencia frente a las alteraciones histopatológicas de las glomerulopatías que no son lúpicas, ¿no? Y a nivel tubular, ¿qué vamos a encontrar? Infiltrado de células mononucleares. Y bueno, y la cronicidad, les decía, yo no le veo mucha diferencia. Si ustedes revisan a nivel glomerular, esclerosis glomerular, vamos a encontrarlo en la focal, en las primarias, ¿no? Medias lunas fibrosas, también, ¿no? En las rápidamente progresivas. A nivel tubular, fibrosis intersticial y atrofia. Entonces, esto marca la diferencia. O sea, si usted me pregunta, doctor, asas de alambre, trombos hialinos, ¿puedo encontrar en patologías primarias? No, no vas a encontrar. Ni la necrosis fibrinoide, ¿no? Entonces, eso haría la diferencia desde el punto de vista histopatológico. Y lo otro que le estaba diciendo es que para diagnosticar el lupus y la nefropatía lúpica, yo puedo hacer un diagnóstico desde 3 puntos de vista. Uno es criterio clínico, y ahí pues viene todo lo que hemos revisado muy rápidamente, es 11 criterios, ¿no? Y además criterio clínico desde el punto de vista renal. ¿Qué vamos a encontrar? Habíamos dicho, hay un patrón de proteinuria, hematuria, pero cuando la proteinuria se hace muy severo, llegará a síndrome nefrótico, estará hinchado con orina espumosa, el paciente va a tener hematuria, hipertensión arterial si hay síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, esa es la clínica. Y además de eso, si tienes una sintomatología de lupus mismo, caída de cabello, dolores articulares, artritis, etc., clínicamente me está diciendo de que hay lupus. Clínicamente. Desde el punto de vista laboratorial, también puedo ayudarme para hacer diagnóstico de lupus, claro que sí, ¿no? El sedimento urinario, veremos pues hematuria, vamos a encontrar proteinuria, tal vez la función renal ya está alterado, los niveles de complemento C3, C4 está disminuido, el anti-DNA nativo pues ya definitivamente si está positivo no hay nada que hacer, o sea, la clínica también. Entonces tú me puedes decir, doctor, para mí desde el punto de vista clínico, o sea, del examen que yo estoy viendo al paciente, evaluándolo, desde el punto de vista laboratorial sí hay criterios, ¿no? Y lo otro es, ¿cómo se llama? Los criterios anatomopatológicos. O sea, el patólogo también puede decir, sí, yo creo que el paciente que están discutiendo está activo su enfermedad. Sí, corresponde lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué patólogo? Porque acá veo infiltrado leucocitario, trombos hialinos, asa de alambre, necrosis fibrinoide, ya está. Entonces, esos 3 puntos siempre debemos considerar. Es la pregunta clásica cuando nosotros pasamos visita, ¿no? ¿Este paciente está activo o no? Sí. ¿Pero activo por qué? Desde el punto de vista clínico, ¿qué tienes? Doctor, tiene tal. Desde el punto de vista laboratorial, sí, también tiene.
Bueno, anatomopatológico, bueno, en su biopsia se le encontró cuando se le hizo, pero ahorita no se ha hecho la biopsia. Entonces, por lo menos clínico, laboratorialmente sí podemos definir su actividad. Ok, muy bien. Seguramente vamos a seguir viendo en las prácticas esta patología. A nosotros nos interesa, repito, habida cuenta de que cada vez más estamos viendo en nuestra raza, ¿no? Que es una raza mestiza. Estamos viendo cada vez más nefropatía lúpica, o sea, lúpicos, pacientes lúpicos. Y no solamente en damas, sino en jovencitos, ¿no? Ahorita tenemos un paciente que se está pulsando, ¿no? 15 años, varón, ¿no? Lamentablemente ha sido lupus. Tengo otro paciente que hace poquísimo nomás lo ingresamos ya a diálisis de Quillabamba, lúpico, 17 años. Entonces no siempre tiene que ser mujer, joven para tener lupus, ¿no? Ok, listo. Entonces, hasta el día miércoles nos despedimos, ¿ya? Y vamos a, bueno, que tengan buen fin de semana. Ok, chao chicos. Chao, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor.